depresión. Pero lo haremos desde un ángulo particular, el de la consejería bíblica, lo que algunos llaman el enfoque nautético. Exacto. Un enfoque que pone el acento en la escritura para entender y abordar estos problemas. Nuestra base es un fragmento del capítulo 1, que es esto que siento. Sabemos que es delicado, así que trataremos el tema con mucho respeto. La idea no es quitarle importancia al dolor, que es real, sino mirarlo con seriedad desde esta perspectiva que nos ofrece la fuente. Exploraremos qué dice sobre el origen de esta tristeza y dónde coloca la esperanza, y lo contrastaremos un poco con lo que se suele escuchar por ahí. Bueno, vamos a ello. Claro. Porque, a ver, la narrativa más común suele hablar de depresión como, bueno, un trastorno, algo quizás químico, genético o fruto de un trauma. Y las soluciones van por ahí. Fármacos, terapia secular, que, ojo, pueden tener su utilidad, nadie lo niega aquí. Claro. Pero la pregunta que plantea esta fuente ¿es eso todo? ¿Es esa la raíz fundamental del problema? Interesante punto de partida. Y esta fuente pone el foco en otro sitio, ¿no? Habla del corazón. Exactamente. El corazón en el sentido bíblico, claro, no el órgano físico. El centro de mando, digamos. Eso es, la voluntad, los deseos, los pensamientos. ¿A quién somos leales en el fondo? La fuente se apoya mucho en textos como Proverbios 4:23, ese que dice, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Argumenta que los problemas más serios, como esta tristeza profunda, nacen y viven ahí, en ese núcleo. Vale. Y entonces, ¿cómo describe esa fuente esa tristeza? Si la raíz está ahí, en el corazón. Pues la ve más como un estado prolongado del alma, a veces ligado a una desconexión espiritual. Una desconexión. Sí, como imagina una planta hecha para el sol. Si la quitas de la luz, se marchita, ¿verdad? Claro. Pues el alma, que según esta visión está diseñada para conectar con Dios, sufre si se desconecta de Él, que sería su fuente de vida. Lo interesante es cómo maneja la tensión entre lo biológico o las circunstancias y lo espiritual. Lo reconoce, sí, pero dice que el problema fundamental y la solución definitiva están en lo espiritual, en el corazón. Entendido. O sea, no niega otros factores, pero apunta a una raíz más honda. Exacto. Y si el problema está en esa desconexión del corazón, ¿qué solución propone la fuente? ¿Cuál es la principal? La solución central que presenta es una renovación del corazón y de la mente. Que no es solo pensar positivo, imagino. No es un simple autoesfuerzo. Habla de un proceso guiado por el Espíritu Santo, aplicando las verdades de la Biblia. El foco cambia, de solo manejar síntomas a tratar las causas profundas en el alma, tal como las identifica esta fuente. Tiene su lógica dentro de esta perspectiva, y esto conecta con la angustia que vemos en la propia Biblia. Porque hay mucha, ¿eh? Muchísima. Piensa en los salmos, por ejemplo. El Salmo 42. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. El salmista siente la desolación, vaya si la siente. Sí. Pero no se queda ahí, dirige activamente su alma hacia Dios. La fuente diría que la clave está en cómo responde el corazón ante la tristeza, y argumenta que a menudo esa respuesta revela una conexión rota con Dios. Y eso nos lleva a un concepto, bastante potente que desarrolla, los ídolos del corazón. Ídolos del corazón. Suena fuerte. No hablamos de estatuas de madera o piedra, supongo. No, para nada. Según esta visión, un ídolo del corazón es cualquier cosa, incluso algo bueno en sí mismo, ¿eh? El éxito, la aprobación, la familia, la comodidad, la salud. Cosas que todos buscamos en cierto modo. Claro, pero que ocupan el lugar de Dios, se convierten en aquello donde ponemos la esperanza última, la seguridad fundamental, nuestro valor como personas. En lugar de poner todo eso en Dios, el profeta Ezequiel ya hablaba de gente que había puesto sus ídolos en su corazón. Un problema interno, de lealtad. Ya veo. Y la conexión con la desesperación, con esa tristeza profunda. Pues que esos ídolos, al no ser Dios, al ser limitados, pues fallan. Tarde o temprano decepcionan. No pueden aguantar el peso de nuestra esperanza final. Claro, no están diseñados para eso. Exacto. Y cuando caen, cuando nos fallan, viene la desesperación. La depresión, vista así, podría ser en algunos casos como el lamento profundo por ese ídolo caído. La consecuencia de haber construido sobre arena, digamos. Es desafiante, la verdad. Provoca pensar.
Y a partir de aquí, la fuente da pasos prácticos. ¿Alguna guía para esa transformación? Sí, sí. Propone varios principios. Podríamos resumir 5 clave muy brevemente. Primero, redefinir la identidad en Cristo. Insiste en que nuestro valor no viene de lo que hacemos o de si nos aceptan, sino de ser una nueva criatura en Él. Menciona 2 Corintios 5:17. Vale. Identidad. Segundo, identificar y derribar esos ídolos del corazón. Es un proceso de ver qué ha ocupado el lugar de Dios y, bueno, arrepentirse y reorientar la adoración. Arrepentimiento y cambio de foco. Tercero, abrazar el perdón de Dios y perdonar a otros. Y aquí es interesante porque conecta con Primera de Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonarnos. Esa justicia no es solo castigo, sino la fidelidad de Dios a sus promesas, a su pacto en Cristo. El perdón se basa en Él, no en nuestros méritos. Entiendo. Esa idea de la fidelidad de Dios es clave ahí. Exacto. Cuarto, reemplazar la búsqueda de autoestima por la exaltación de Dios. Dejar de mirarnos tanto el ombligo y mirar más a Dios. Como dice Jeremías 9, gloriarse en conocerle a Él. Cambiar el objeto de nuestra admiración, por así decirlo. Eso es. Y quinto, la comunidad. La iglesia. La fuente recalca lo vital que es conectar con otros creyentes. Hebreos 10, Gálatas 6. Es un apoyo mutuo, un antídoto al aislamiento. Es un enfoque muy integral, ¿no? Todo centrado en ese corazón del que hablábamos. Sí, totalmente. El objetivo final que presenta no es solo sentirse mejor superficialmente, es una transformación de verdad profunda del corazón. Y la esperanza no la pone en una técnica o en uno mismo, sino en la obra completa de Cristo, su vida, muerte, resurrección, su intercesión constante y en la ayuda del Espíritu Santo, que nos guía y nos cambia. Incluso ve la depresión, por dolorosa que sea, como una posible vía hacia un crecimiento espiritual más hondo. Muy bien, pues para ir cerrando esta exploración de hoy, dejamos una pregunta en el aire, basada en todo esto. Si uno mira con honestidad, ¿qué Dios menor, qué ídolo, quizás muy sutil, podría estar ahí ocupando el trono del corazón? ¿A qué o a quién se acude casi sin pensar buscando esa esperanza última, esa satisfacción total que no sea Dios mismo? Y eso lleva a otra cuestión, ¿no? ¿Cómo podría un cambio real, un reorientar de verdad los deseos más profundos del corazón hacia Dios, como propone esta fuente, cambiar radicalmente no solo cómo se afronta la tristeza, sino toda la perspectiva de la vida? Ahí queda eso, para reflexionar.